Esto me trae un cierto desconformidad. I want to be approved. Yo quiero ser aprobado. I want to be accepted. Yo quiero ser aceptado. I want you to like me. Yo quiero que usted, quiero agradarle a usted. Do you like my shirt and my matching tie? ¿Le gusta mi camisa y mi corbata que hace juego? Nicer than his, don't you think? Mejor que la de él, ¿no? Why do you laugh? ¿Por qué se ríe? Because you're judging us. Porque usted nos está juzgando. You can't help it. Usted no puede escapar a ello. You're made in the image of God, Usted fue hecho en la imagen de Dios and you were created to be judged y usted fue creado para ser juzgado. because God is our judge. Porque Dios es nuestro juez. And the good news of the gospel Las buenas nuevas del Evangelio is that we, in union with Jesus, es que nosotros en unión o unidos a Cristo are judged to be righteous in Christ Jesus. somos juzgados como justos en Cristo Jesús. And we believe that. Y nosotros creemos eso. And yet, when I tell you you're being judged, Entonces, It makes aunque you le digo uncomfortable. que usted está siendo juzgado, trae disconformidad. because there's another court that begins to get active. Porque también hay otra cita que ocupamos ver. It's a little court. A little court. It's a little courtroom. Es una pequeña corte. It's called your conscience. Es llamada la conciencia. And when I say you're going to be judged, Yo le digo que va a ser juzgado. the little courtroom of your conscience La pequeña corte de su conciencia, pequeño tells you, juzgado, tells you, uh-oh, you're in trouble. le dice, esa corte, ese juzgado en su mente le dice, oh, estoy en problemas. Because your conscience knows that you have broken God's laws Porque su conciencia lo acusa y le dice, usted ha quebrantado la ley de Dios. and your conscience judges against you. Y su conciencia juzga en su contra. Now, in the book of Romans, Ahora en el libro de Romanos, Paul has taught us about sin. Pablo nos ha enseñado acerca del pecado, He's taught us about salvation through faith in Jesus Christ. nos ha enseñado acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. He's taught us that righteousness is a gift that is credited to us. Nos ha enseñado que la justicia es algo que nos es He's puesto told, sobre nosotros por Cristo. he's told us that we are united to Jesus, Nos dice que hemos sido unidos a Cristo, that we are united to him in his death and his resurrection. hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección. And he takes over almost 6 chapters to tell us all of those things. Y Él toma cerca de 6 capítulos para irnos diciendo cada una de estas cosas. And then in chapter 6, verse 11, Y luego en el capítulo 6, versículo 11, he finally tells us to do something. Él finalmente nos dice que hagamos algo. It's the first commandment that we find in the book of Romans. Es el primer mandamiento que encontramos en el libro de los Romanos. Romans 6 and verse 11. Romanos 6, versículo 11. Lo vamos a leer. Romanos 6, 11. Dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. First thing the Christian is told to do in the book of Romans La primera cosa que se le dice al cristiano que debe hacer en este carta a los romanos, think about what you know is true. se le dice piensen acerca de lo que se le ha dicho que es verdad. What is true about Jesus, Lo que es cierto y verdadero acerca de Jesús. what is true about salvation, Lo que es verdadero o verdad acerca de la salvación. and what is true about you. Y lo que es verdad acerca de usted. Define yourself Defínase a usted mismo in union with Jesus Christ en unión con Cristo Jesús, as dead to sin como muerto al pecado and alive to God.
y vivo para Dios. Believe that. Créalo. Believe not only what Jesus has done for you, Crea no solamente lo que Jesús ha hecho para usted, but believe what the Holy Spirit is doing in you. sino crea también lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Now begin to live by faith, Entonces empiece a vivir por la fe. and you'll be confronted with your remaining sins, Y va a ser confrontado con el remanente de su pecado, because the Holy Spirit starts to clean you up from the inside. porque el Espíritu Santo inicia a limpiarle desde adentro. And so Paul talks about remaining sin in chapter 7. Pablo habla acerca de este pecado remanente en el capítulo 7 And the struggle that comes at the level of our desires in our hearts. y la lucha que hay al nivel de nuestros deseos y de nuestro corazón. Look how he concludes in verse 24 and 25 of Romans 7. Veamos cómo concluye en el versículo 24 y 25 del capítulo 7. Romans 7, 24 and 25. Dice Romanos versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wretched man that I am, Miserable de mí, but thanks be to God. pero gracias a Dios. How do these go together? ¿Cómo se juntan estas dos cosas? Chapter 8, verse 1. Capítulo 8, versículo 1. What does Paul say? ¿Qué dice Pablo ahora? Dice así el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Even as I'm wrestling with my remaining sin, Aunque estoy luchando con el pecado remanente, why am I wrestling with my remaining sin? ¿por qué estoy luchando con él? I used to be very comfortable with my sin. Yo estaba con mucho confort con mi pecado anteriormente. It never bothered me. Nunca me molestó, But now pero ahora I'm struggling. estoy luchando. My desires are to do good. Mis deseos me motivan a hacer lo bueno. I want to follow Jesus. Yo quiero seguir a Jesús, And I'm struggling. pero estoy luchando. What's happening? ¿Qué está pasando? The Holy Spirit is changing me. El Espíritu Santo lo está transformando. Thanks be to God. Gracias a Dios. Why? ¿Por qué? Because my relationship to Jesus, my relationship to God in Jesus is changed. Porque mi relación con Dios en Jesús No more ha cambiado condemnation. eso. No more condemnation. No hay más condenación. I stand righteous in the courtroom of God. Estoy justo delante en la corte de Dios. I'm wrestling with my sin. Estoy luchando con mi pecado. My conscience is convicting, Mi conciencia me está convenciendo. and I'm preaching the gospel to my conscience. Estoy predicándole el evangelio a mi conciencia. And by the strength of the Spirit, Y por la I'm fortaleza, striving to follow Jesus. por la fortaleza del Espíritu Santo, estoy batallando cada día por seguir a Jesús. And while I'm struggling, Y mientras estoy luchando, I rejoice me gozo, because I'm not condemned in the courtroom of God. porque ya no estoy condenado en la corte de Dios. And there is no court that can judge and condemn me. Y no hay ninguna otra corte que pueda condenarme. We need to remember that our enemy is a lawyer. Necesitamos recordar que nuestro enemigo es un abogado. Satan is the accuser of the brethren. Satanás es el acusador de los hermanos. Look at Revelation chapter 12 and verse 10. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Revelation 12 and verse 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. You see, Satan acts like a prosecuting attorney. Satanás actúa como el abogado acusador, como el fiscal. But with the resurrection of Jesus Christ, La resurrección de Cristo his exaltation to the throne room of God, en su exaltación al trono de Dios, he is seated upon the throne of God. se ha sentado en el trono de Dios. He is our king and our high priest. Él es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote. John tells us he is our advocate. Juan nos dice que Él es nuestro abogado. That's legal language. Y ese es un lenguaje legal. But Satan has been kicked out of God's courtroom. Y Satanás ha sido expulsado de la corte de Dios. He can no longer bring an accusation against us in the courtroom of God. Él ya no puede traer acusaciones contra nosotros en el trono de Dios. For we have an advocate with the Father, Tenemos un abogado para con el Padre. who is Jesus Christ the righteous. Es Cristo Jesús, And el he justo. intercedes for us. Y Él intercede por nosotros. He is our great mediator. Él es nuestro gran mediador. We have his righteousness. Nosotros tenemos su justicia. His death satisfies the penalty of our sin. Su muerte satisface la pena de nuestro pecado. His resurrection guarantees our eternal life. Su resurrección garantiza nuestra vida eterna. Consider yourself Considérese usted dead to sin, muerto al pecado, alive to God vivo para Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Continually identify yourself in union with Jesus. Identifíquese usted en unión con Cristo Jesús. There is no accusation against you in the courtroom of God, dear Christian. No hay acusación contra usted delante del trono de Dios, querido cristiano. But Satan is still a lawyer. Satan is still a lawyer. Satanás aún es un acusador. Just because he's been kicked out of God's court doesn't mean he's stopped being a lawyer. Solo porque ha sido echado fuera de la corte de Dios no significa que él ha dejado de ser un abogado. So he wants to get into every courtroom he can Él va a ir a cada una de las cortes que él pueda and make a case against Christ and his people. y hacer un caso en contra de Jesucristo y de su pueblo. And it's one of the challenges we face as being Christians. Y es uno de los retos al cuales nos enfrentamos como cristianos. Because there's so many courtrooms that will judge against us. Porque hay tantas cortes, tantos juzgados que van a hacerlo en nuestra contra. And we don't want to be judged against. No queremos ser juzgados We en want to contra. be accepted. Queremos ser aceptados. But so many courtrooms will condemn our Lord and us. Pero hay tantas cortes que condenarían a nuestro Señor y a nosotros. Courtrooms that shape the values of people. Las cortes asignan un valor para las personas. Business courtrooms, Los cortes de negocios, political courtrooms, las cortes políticas, educational courtrooms, las cortes educativas, the courtroom of your family, la corte de su familia, your courtroom of your peers and your friends. el juzgado de sus compañeros de trabajo o sus amigos. All kinds of courtrooms and judges. Todo tipo de juzgados y jueces. And we live in times and places where Christianity can be in favor or out of favor. Y vivimos en tiempos donde el cristianismo puede ser visto como favorable o en contra. In my Opuesto. lifetime, I've seen many changes in the United States. En mi vida he visto muchos cambios en los Estados Unidos. It used to be, if you were a Christian, that was something that people thought was a good thing. Cuando anteriormente, si usted era cristiano, era visto como algo bueno. You went to get a job, Usted tenía un trabajo. you put on your resume, Si usted iba a obtener un trabajo y deseaba obtenerlo, usted ponía en su currículum, I'm a deacon in the Baptist church. soy un diácono en una iglesia.
And your employer would say, that's a good thing. Y su empleador decía, oh, eso es algo muy bueno. This must be an honest man. Este debe ser un hombre honesto. He's a good worker. Es un trabajador. He's a family man. Es un hombre de familia. He's a God-fearer. Es un hombre temeroso de Dios. Then, somewhere around the 1990s, 2000s, things began to get a little different. Y alrededor de los 90 y los años 2000, las cosas empezaron a cambiar. Courtrooms of our land began to accept homosexuality as legal. Las cortes a nuestro alrededor empezaron a aceptar la homosexualidad como algo bueno, Abortion. legal. El aborto. People's consciences began to get more confused. Las conciencias de las personas empezaron a volverse más confusas. We began to be a little skeptical about Christianity. Y empezaron a volverse un poco más escépticas con respecto al cristianismo. Maybe it's just as good as Islam Tal vez más o menos lo mismo que el Islam, or Hinduism o que el hinduismo, or atheism, o que el ateísmo, whatever works for you. lo que funcione para usted. And now Ahora, there are more and more voices of opposition to biblical Christianity. ahora hay más y más oposición contra el cristianismo bíblico. And we have a sense that as Christians, we're very easily judged. Y sabemos o entendemos que como cristianos somos muy fácilmente juzgados. We don't like that. No nos gusta. We don't want to lose the love of our children or our parents. No queremos perder contra nuestros padres o contra nuestros hijos. We don't want the dinner table to turn into a courtroom. No queremos que nuestra mesa durante la cena se vuelva una corte de juicio, Where our brothers and sisters in the flesh are judging us as Christians. donde nuestros hermanos en la sangre nos juzgan por ser cristianos. And so we can be intimidated. Entonces podemos a veces estar un poco intimidados And we think that the judgment of men is more important than the judgment of God. pensar que el juicio de los hombres es más importante que el juicio de Dios. And we need to be reminded. Debemos ser recordados As a Christian, como cristianos. you are going to be judged Usted va a ser juzgado in the same way en la misma forma that Jesus was judged. en la que Cristo fue juzgado. Jesus was judged by the Sanhedrin, Cristo fue juzgado por el Sanedrín, by Pilate, por Pilato, by the screaming mob crying, "Crucify him." por las masas que gritaban, crucifíquenle. He was taken to the cross. Él fue llevado a la cruz. He was executed legally. Él fue ejecutado legalmente. Christians, when they're persecuted, it's always legal. Los cristianos cuando son perseguidos siempre es legal. Same thing with Paul, Mismo, judged by the Sanhedrin, lo mismo que Pablo, by the Roman courts, juzgado por el Sanedrín, por by las cortes romanas, screaming mobs. por gente que gritaba. He was beaten, Él fue golpeado, put in prison, puesto en prisión ultimately beheaded. y últimamente ejecutado. Do you know that when you read the letters of the Apostle Paul, Usted sabe que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, you're reading the letters of a criminal, usted está leyendo las cartas de un criminal, many of them written from a prison cell. muchas de ellas escritas desde la prisión. All of the apostles, except for John, Todos los apóstoles, excepto Juan, were martyred, fueron martirizados and John was sent to prison. y Juan fue enviado a prisión. Are you sure you want to be a Christian? ¿Está seguro que quiere ser cristiano? Do you realize the judgments that you face? ¿Se da cuenta de los juicios que ha de enfrentar? You see, your adversary is a lawyer, Su adversario es un abogado. and when you study the persecution of the church, Si usted estudia la persecución de la iglesia, it's always legal, siempre es legalmente, it's always lawful. siempre es dentro de los parámetros legales. But look at the promise of Isaiah chapter 54. Veamos el clamor de Isaías Isaiah 54. 54.
and reading from verse 17. Vamos a leer Isaías 54, 17. Isaiah 54, verse 17. Leemos este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. So rehearse Paul's questions as we turn back to Romans 8. Repasemos las preguntas de Pablo mientras tenemos en mente este pasaje. Repeat these questions to yourself. Repitas estas preguntas a usted mismo. Reading from verse 31 to the beginning of verse 34. Leyendo desde Or el, verse 35, beginning of verse 35, 31 to 35. leyendo desde el 31 al 35. Yes, read that, please. Dice así, Romanos 8, 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Where should you rehearse these questions? ¿Dónde debe practicar esas preguntas? When you come before the Lord in worship. No viene delante del Señor en adoración. Our worship is conducted in the throne room of God. Nuestra adoración se conduce delante del trono de As your Dios. prayers ascend to heaven, Mientras sus oraciones ascienden al cielo. remind yourself Recuérdese esto. there is no condemnation in Christ Jesus. No hay condenación en Cristo Jesús. You are accepted before your Father. Usted es aceptado delante de su Padre. You are righteous in Jesus Christ. Usted es justificado, justo en Cristo Jesús. Rehearse these questions in your worship. Repase estas preguntas en su adoración. Rehearse these questions in your fellowship with each other. Recuerde estas preguntas en medio de su comunión unos con otros. My brother and sister in Jesus, Mis hermanos en Cristo, you are legally righteous, as am I. usted es legalmente justo como lo soy yo. And if we are accepted si in the s- courtroom of God, Y si somos aceptados en el juzgado de Dios, then we can accept each other. entonces podemos aceptarnos unos a otros. And we don't have to live in judgmental condemnation, No debemos vivir en un juicio condenatorio. but stimulate grace. Estimulemos la gracia. Encourage the work of the Spirit. Motivémonos a la obra del Espíritu. We're all wrestling. Nosotros todos estamos luchando. We're all weak. Todos somos débiles. In many things, we all offend. Y en muchas cosas todos ofendemos. But we are accepted in Christ Jesus. Pero somos aceptados en Cristo Jesús. Let's accept each other. Aceptémonos unos a otros. Who can condemn? ¿Quién condenará? Who can be against us? ¿Quién contra nosotros? We stand together in Christ. Estamos justos en Cristo. We stand together in the gospel. Estamos juntos en el Evangelio. We stand alive in Jesus. Estamos vivos en Cristo. And rehearse these questions in your conscience, Repasa estas preguntas en su conciencia, that little courtroom in your conscience. en ese pequeño juzgado de su conciencia. And when your conscience condemns you, Cuando su conciencia le condene, you're not left alone. usted no es dejado solo. You have resource, Usted tiene recursos. the gospel. El Evangelio. Preach the gospel to your conscience. Predique el Evangelio a su conciencia. And you come to conviction Y venga la convicción. and you know, I have sinned. Y diga, sí, yo he pecado. But you're not left there. Pero usted no es dejado ahí. Repent. Arrepiéntase.
Turn by faith again to Christ. Vuélvase en fe de nuevo hacia Cristo. Confess your sins. Confiese su pecado. He is faithful and just Él es forgive fiel you. y justo para perdonar, and to cleanse you, para traerle, to restore you, para restaurarle, to reconcile you. para reconciliarle. And you can say to your conscience, Usted puede decirle a su conciencia, I have peace with God. tengo paz con Dios. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. I just offered him a piece of paper with a bunch of scribbles on it, Yo puedo presentarle a él un papel lleno de rayas but he took it. y él lo tomó He said, thank you, son. y dijo, gracias, hijo. That's a pretty picture, Eso es una imagen muy bonita. but I think you can do better. Pero yo creo que usted puede hacerlo mejor todavía. And you say, for the sake of my Father and my Lord, I will do better. Usted puede entonces, después de eso, decir, por amor a mi Padre, lo haré mejor. So when you face the condemnation and judgments of others, Usted se enfrenta a las condenaciones y juicios de otros, your friends at school, sus amigos en your workmates at colegio, your escuela, job, el trabajo. you see the political mindset of the day. Usted ve alrededor la corriente política. There are all kinds of courtrooms. Hay toda clase de cortes, de juzgados. And realize when you're being judged and condemned, Usted se da cuenta que cuando está siendo juzgado y condenado, they don't even know the half of it. They don't even know the half of the things that I've done bad. ellos no saben ni la mitad de las cosas que usted ha hecho mal. They could judge me for far more than what they know, Usted debería ser juzgado por mucho más de lo que ellos saben. but it's not their judgment of me that ultimately concerns me. Pero no es su juicio con respecto a mí lo que me debe importar. Before the eye of God, Delante de los ojos de Dios, who knows all things, que conoce todas las cosas, who knows every dark corner of my life, conoce cada esquina oscura de su corazón and knows me even better than I know myself. y me conoce mucho mejor de lo que yo mismo me conozco a mí. He has put his arms of gospel love around me, Él ha puesto sus brazos de amor alrededor de mí and he sees me in Jesus Christ. y Él me ve, Él le ve a usted en Cristo Jesús. There is now no condemnation. Ahora no hay condenación. By his grace, Por su I am gracia, accepted. por su gracia soy aceptado. And I hear his acceptance of me through the gospel. Y escucho su aceptación de mí en el Evangelio. My conscience is at peace. Mi conciencia está en paz. And those who judge me Aquellos que me juzgan don't have the final say. no tienen la última palabra. Let's live in peace. Let's live in peace. Vivamos en paz. Let's give each other gospel grace. Démonos unos a otros la gracia de And la let's praise the paz. name of our great mediator and Savior, Jesus Christ. Oremos y presentémonos delante de nuestro Creador, Cristo Jesús. Amen. Amén. You want to lead us? Go ahead. Oramos. Señor, Dios y Padre, gracias damos por la obra preciosa de Cristo Jesús. También por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Ayúdanos a asimilar estas palabras, a asimilar esta verdad, a vivir conforme a ella, Señor, creyendo. Somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tenemos un receso y volvemos a las 10:30 con el culto dominical.